El contundente combate de la delincuencia debería realizarse desde la prevención, ya que en la actualidad la reacción es una constante y no siempre con resultados positivos en beneficio de la población. La efectiva protección de los derechos ciudadanos, así como el abordaje estratégico de las extorsiones, es algo que la población espera en Guatemala, no desde ahora. Esto es una bola de nieve que va creciendo cada día. Seguramente es parte del camino marcado por el gobierno en su Plan de Seguridad Ciudadana 2024-2028, dar seguridad. Pero debemos saber que en este tema no se puede ni se debe improvisar. Hay que saber qué estrategias efectivas se necesitan en las áreas más vulnerables a los delitos que se cometen, incluso a plena luz del día. Para tomar la ruta correcta necesitamos la denuncia, sí, es cierto, pero también el trabajo conjunto de las autoridades, porque en esta materia los resultados se cuentan en vidas y bienes. Hoy en Susana 360 daremos un giro completo para analizar la inseguridad que se vive en Guatemala, las extorsiones que tienen de rodillas a los ciudadanos, los delitos cibernéticos, la ley de la PNC, y sabremos si el combate a estos delitos es el correcto. Todo esto y más junto a Stu Velasco, experto en temas de seguridad, para comenzar en el escaneo 360. También hemos salido a las calles y le preguntamos a los guatemaltecos qué es lo que más les preocupa de la inseguridad en las calles. Bienvenidos. A pesar de la necesidad de una regulación de ciberdelitos en Guatemala, expertos señalaron que un sistema informático puede tener como objetivo atender contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, las redes y los datos, así como el uso fraudulento de estos elementos. Además, los datos publicados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en noviembre de 2023 indica que, aunque los avances tecnológicos en la banca ofrecen beneficios, también pueden aumentar la exposición al fraude. Los delincuentes están aprovechando la digitalización para cometer estafas en línea en una escala y con un alcance mayor que antes, ya que esta digitalización les permite ser más ágiles. Se mencionó que las entidades bancarias han estado implementando programas de educación con el objetivo de concientizar a sus usuarios sobre el uso adecuado de los servicios financieros a través de canales eléctricos. Por su parte, es importante que los usuarios adopten una cultura de seguridad en la utilización de los servicios financieros provistos a través de plataformas tecnológicas. Pues no mucho, la verdad que sí, muchos se roban las motos, sí. Un poco de miedo. Sí, más que todo en los semáforos y en las colonias así de zona roja. Ajá. ¿Usted alguna vez ha sido víctima de un asalto? Sí, 2 veces me han robado mi moto. Sí. ¿Se exige a la policía más presencia en lugares? Sí, la verdad que sí. No se ve pues de que se vea un cambio en la seguridad, ¿verdad? Sigue lo mismo. ¿Usted qué opinión nos podría dar respecto a alguna vez ha sido víctima de asalto? Por el momento, durante el tiempo que he estado por acá, pues no he sufrido algún atentado o asalto. Pero sí he escuchado que más que todo motoladrones sería, ¿verdad? Usted como persona que trabaja en este sector de la zona 13, zona 14, ¿se siente segura? ¿No le da miedo salir a la calle? Pues realmente da miedo, pero la necesidad lo obliga a uno, ¿verdad? Y sí, pasan gente que sí hacían buenos carros y uno no se los imagina. Y la verdad que sí da miedo. Sí, da miedo, realmente da miedo. Pues no, fíjese que sí da un poco de miedo por todo lo que se ve en las noticias. Así como una mujer da pena porque le da miedo que lo asalten o cosas así, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como siempre es un gusto poderles recibir a través de la pantalla de TV Azteca Guate, estrenando horario desde la semana anterior. Estamos, porque ustedes así lo han solicitado, a partir de las 10 de la noche con 45 minutos, y también se ha extendido el tiempo de este programa para que podamos entender estos temas que son tan importantes para la sociedad guatemalteca, tocando diferentes aristas de la coyuntura nacional. Quizá nos está viendo en diferido, grabado en las redes sociales, por favor compártalo. Ya vimos un poco de la introducción de este tema escabroso, le llamo yo, porque realmente más allá del análisis tenemos que caer en la acción, que es que
todos necesitamos esto, que tengamos resultados positivos para sentirnos seguros. Ya tuvimos ahí el micrófono para nuestros ciudadanos y también ahora acabamos de ver una de las notas que nos explica un poco sobre el ciberdelito. Y bueno, y ya les conté quién es nuestro invitado. Es tú, gracias, Velasco, muchísimas gracias, experto en seguridad y con un amplio currículum también en estos temas y también trabajando en favor de la seguridad en su momento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Susana, al programa tan importante 360 y será un gusto compartir con guatemaltecos un tema tan importante para la seguridad de nuestra familia, nuestros hijos y todos. La inseguridad es un asunto, como yo lo decía en la introducción en este mini editorial, una bola de nieve que viene a jalar muchos puntos importantes y delitos que se cometen incluso a plena luz del día. Pero quiero comenzar hablando sobre el ciberdelito. ¿Qué es? Porque obviamente no solo está la extorsión, los asaltos y tanta inseguridad que se vive en las calles, también tenemos este tipo de ataque a los ciudadanos y que muchos todavía se sorprenden porque no entienden que en qué momento esto sucedió y no es fácil manejarlo, sobre todo con los celulares, que los tenemos para llamar, para utilizar redes sociales, pero no sabemos cómo es que nos juegan la vuelta y nos terminan estafando por acá. Así es, Susana, algo importante dentro de la metamorfosis criminal, dentro de la evolución del crimen en todo el mundo, y Guatemala no es la excepción. Ahora se habla de un nuevo concepto, la inseguridad en el campo, en la realidad, y la inseguridad en la realidad virtual. Entonces, has tocado un tema muy importante. Actualmente se comete diversidad de delitos, desde los denominados hackeos en cuentas bancarias. Ahora mismo en Guatemala hay una modalidad muy fuerte de que es el hackeo del WhatsApp. Implantan la identidad, logran algunos depósitos bancarios, sin dejar a un lado todo este mundo de crimen que quiere afectar a nuestra niñez, a la juventud. Y desde ahí la prevención es importante, primeramente de la familia. Todo niño o niña hoy tiene un dispositivo en sus manos. Puede entrar en sus manos a un mundo diferente, en donde puede tener muchísimas cosas positivas, pero también puede ser captado por cualquier estructura de trata de personas, de abusadores, de manipuladores que le piden un tipo de información. Pornografía infantil. Pornografía infantil, y que después los convencen de algunas fotografías bajo una aparente confianza de identidades suplantadas, y luego termina en una extorsión. Y también el tema del Estado, que debe hacer muchísimos más esfuerzos para dar una seguridad ya más tecnificada, y que es algo que vamos a platicar más adelante en el marco legal guatemalteco. Mira, pienso que para poder tener resultados positivos, sí es cierto, la reacción debe estar, pero más la prevención. Pero ¿cómo prevenimos si no conocemos algo? Es que ese es un tema también que tendríamos que traer a la mesa, tanto autoridades como sociedad, para poder dar a conocer. Antes de que entremos en materia sobre las acciones, sobre los planes estratégicos, porque como que estamos mal acostumbrados, digo yo, en esta cultura guatemalteca, que es hermosa, la amo porque es mi cultura, pero hay cosas positivas y negativas, y dentro de lo negativo hay que decirlo, en todas áreas, nadie se escapa. Existe mucho la improvisación, como que nos encanta improvisar, y eso no está bien. Improvisas con base a algo. Así es. Pero tienes que conocerlo. Dime, ¿cómo está Guatemala en comparación a otros países en el tema del ciberdelito? Mira, respecto al marco legal, sancionatorio penal, yo considero que Guatemala lamentablemente es uno de los países más atrasados en cuanto a poder dar un marco legal penal al sistema de justicia para que todas esas actividades del cibercrimen puedan ser penalizadas y alcanzadas. Creo que hay un estudio ahorita en el Congreso de la República respecto al Código Penal para saber qué nuevas modalidades se deben incluir. Diría que en eso sí estamos atrasados y es urgente poder legislarlo. Segundo, respecto a la información de qué significa y cómo prevenir, también creo que estamos rezagados a nivel Latinoamérica, y ese es algo que le queda como misión al Estado, desde el Instituto de la Víctima, el Ministerio de Gobernación y todas las entidades encargadas de brindar seguridad. Tú hablabas muy bien de la prevención del delito. La seguridad en todo el mundo se sostiene de dos pilares: lo que es la prevención ante el delito
y la reacción ante el delito. Entonces, esta reacción ojalá fueran con planes estratégicos, pero creo que hemos abandonado mucho el concepto de prevención primaria y ahí tenemos que llegar aprovechando las redes a la niñez, a las escuelas, a los mismos padres de familia que dejan un dispositivo celular y el niño no va a molestar durante mediodía. El problema es que en esa realidad virtual lo convencen, pueden incitarlo, parte de una estructura criminal, de Colombia termina en Guatemala, en México, y nunca más aparece esa jovencita que fue captada por redes. Hay muchísimas formas de delinquir por el cibercrimen, pero lo importante es poder prevenir, y algo importante es sin invadir la privacidad de los adolescentes, pero sí se necesita un control permanente con quién estás interactuando, qué es lo que te están pidiendo, y aprovechar algo. Jóvenes, señoritas, aunque atrás de ese celular, de ese perfil de Instagram, exista un rostro agradable, si ustedes no lo han verificado, puede ser un monstruo de la internet que los convence, les pide fotografías íntimas y después los está extorsionando con dinero o con qué otra cosa. Es algo muy importante, tan básico, pero que está pasando por muchos casos ahorita en Guatemala. Y son medidas preventivas importantes que tú mencionas, porque siempre estamos como muy atentos a señalar, y yo no digo que no, pues tenemos que ser fiscalizadores, no solamente somos ciudadanos y ejercemos nuestro derecho de ciudadanía el día que votamos, ¿no? También tenemos que estar atentos, los medios de comunicación, que tenemos una gran responsabilidad de poder socializar, de poder entender que hay que abrir estos espacios para conversar, y por ahí también hacer el tema de presión para que tanto iniciativas de ley o leyes que ya han sido aprobadas, porque es que tenemos para colgar, sean seguidas y no malinterpretadas. Hay padres que dicen, mi hijo, mi hija está seguro, está segura con el celular, con la tablet, con la computadora, porque está en casa. Pero como tú bien lo decías, es un mundo totalmente diferente donde hay tanto lo positivo como lo negativo, y es ahí donde también nosotros podemos entrar para prevenir. Quiero hablarte del sistema bancario, pero antes de eso preguntarte, ¿tú crees que si no hay prevención específicamente en el tema del ciberdelito, es por falta de voluntad política, porque no hay conocimiento, o porque por ahí no se está administrando bien la cosa pública para poder entrar de lleno, porque ya nos está llegando la IA, la inteligencia artificial? Estamos hablando de un chat GPT también, que puede ser utilizado tanto como personas que queremos crecer en muchas áreas, como el crimen organizado. Totalmente, yo creo que respecto a esta pregunta, yo sí considero que el poder político, ¿verdad?, los encargados de la prevención primaria en toda manifestación de delito han quedado a deber al pueblo de Guatemala. Y hoy estamos esperando y estamos viendo que al menos en el Congreso de la República hay una fuerza política que está impulsando una nueva ley de la Policía Nacional Civil. ¿Y por qué lo traigo a colación? Pues el presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, la Comisión de Seguridad, impulsa una nueva ley de la PNC. ¿Y por qué está vinculado al cibercrimen que estamos hablando? Porque dentro de ella, en la propuesta 6015, que tenía 7 años de estar guardada en unas gavetas del Congreso de la República, se está fortaleciendo toda la capacidad técnica de la Policía Nacional Civil para crear una subdirección contra el cibercrimen. Y esta estaría siendo apoyada por el gobierno de Corea del Sur en capacitación a primer nivel. Esto es bien importante. Entonces sí creo que ha quedado rezagado en la voluntad de los funcionarios y de las personas que tendrían que haber legislado y fortalecido esto, y que hoy es un momento urgente que nos está rebasando, como tú decías. Los delitos cada vez le llaman a uno: me han hackeado la cuenta, me suplantaron el WhatsApp, me hicieron una cuenta gemela, falsificaron mi voz, etcétera, con la IA. Entonces todo esto nos está arrastrando a crímenes bastante fuertes, aparentemente sin un acto de violencia. Es la nueva modalidad y la nueva dimensión de la seguridad. El sistema bancario se ve expuesto, ¿verdad? Porque de repente nos terminan vaciando también las cuentas, porque son hackers a un nivel inimaginable. ¿Cómo el crimen organizado participa en estos ciberdelitos? Ellos están, digo yo, no sé, capacitados más que las mismas autoridades. Así que nosotros, ¿qué está pasando? ¿Sí hay una conexión o no? ¿O es algo totalmente distinto? Definitivamente, el crimen organizado ha evolucionado.
en la mayoría de las veces, ocasiones, lo hace con hackers muy capacitados. Y sí, tenemos en lo que es el sistema bancario daños, ¿verdad?, de drenación de capitales. Muchas veces son sostenidos y respaldados todas las cuentas de los cuentavientes, pero sí el desafío es en el sistema bancario. Hay casos que han penetrado, han robado información, han secuestrado información a corporaciones muy importantes y que han sido dañadas. Y nuevamente ahí vuelve a hacer falta la prevención, ¿sí?, y la anticipación que tú mencionabas al inicio del programa. Creo que la inteligencia estratégica es uno de los pilares del éxito o su ausencia del fracaso en materia de seguridad. Sí, creo que la inteligencia debe ser más fortalecida para poder anticiparnos a estos escenarios de hackeos de cuentas, hackeos a sistemas bancarios, a corporaciones, a instituciones del Estado que están afectando grandemente la credibilidad y la seguridad de sus propias inversiones y el servicio que dan a los usuarios. ¿Qué más hace falta en Guatemala, en nuestro país, nuestra tierra del Quetzal, para poder combatir de frente el ciberdelito? Es una pregunta que la dejamos aquí en la mesa, mi querido Stu. Tenemos que hacer una pausa comercial. ¿Todo bien con el café? Excelente. Agua pura de manantial. Como TV Azteca. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más en Susana 360, una visión completa del tema de seguridad detrás de los analistas. Familia hermosa, Guatemala querida, no se pierdan Café AM este martes, va a estar lindísimo. ¿Sabes por qué? Conmemoramos el Día de los Niños. Me encanta, además la doctora Corazón va a estar con nosotros hablando acerca de la silla vacía y las emociones de los niños. También tendremos muchos juegos para niños y ustedes no se lo pueden perder. Y en la cocina, recetas infantiles, esto y mucho más en el mejor matutino que se llama Café AM. Gana siempre con los beneficios de tu cuenta BI. Además, podrás ganar millones de quetzales en premios. Deposita, ahorra y gana. Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Somos Banco Azteca, el banco con más de 16 años en Guatemala impulsándote a que logres tus sueños. En el 2023 hemos invertido más de 530 millones de quetzales para seguir creciendo en Guatemala. Nuestra presencia llega a todo el país con más de 1,300 puntos de contacto. Además, somos el único banco abierto de 8 a 8 los 365 días del año porque Guate no para y nosotros tampoco. Confiamos en los chapines, por eso este año otorgamos más de 200,000 microcréditos, siendo el banco que más aporta a la bancarización del país. También somos el banco que mejor respalda tus ahorros manejando grandes inversiones en diferentes países de Latinoamérica. Hoy más de 500,000 de cuentahabientes guatemaltecos confían sus ahorros con nosotros. Tenemos motivos para celebrar y seguir apoyando el sueño de los guatemaltecos. Banco Azteca. Sueñas, decides. ¡Logras! ¿Qué hace falta en Guatemala para combatir el ciberdelito? Ya nos dio un par de pautas. Nuestro invitado es Stu Velasco, experto en seguridad, pero queremos ahondar un poco más, porque la verdad es que no es nada fácil poder comprender la situación y sobre todo que, te soy franca, por todo lo que he leído y que hasta incluso también a mí me ha tocado enfrentar este tipo de situaciones, uno se siente literalmente desnudo, porque no sabes qué hacer, a quién acudir, denuncio o no, porque te voy a dar un ejemplo exacto de lo que sucedió con la familia, bueno, no voy a decir el apellido por tema de seguridad, pero me escribían y me decían, Susana, en mi celular yo no podía entrar, aparecía como sin señal, luego me vaciaron mi cuenta bancaria, llego a esta empresa de telefonía y me dicen, no, es que usted, al parecer aquí en el sistema, vino a reportar su celular como robado, se le dio
dio un nuevo chip y me dice, bueno, pues si yo jamás llegué, ¿cómo es posible que pudieron incluso suplantar mi identidad llegando a la misma empresa de telefonía pidiendo un nuevo chip? Y fue ahí cuando, claro, entran y como pues ya si tienen tu chip y pueden entrar, y ahora que tenemos las cuentas bancarias en línea, es complejo y uno dice, ¿qué hago? Totalmente. De nuestro lado, pues como responsables los ciudadanos y pues en tema de prevención es número uno que siempre se dice, pues no es el caso, pero nunca compartamos nuestras claves totalmente privadas. Segundo, en el caso que nos da esta familia que fue víctima, ahí es importante, digamos, cuánto se penaliza por suplantar la identidad de un ciudadano. Son 2, 3 años. Es importante que la legislación empiece a despertar y que el tema de hackeos, el tema de suplantación de identidad bajo el tema virtual, o en este caso que es también haber ido personalmente a una agencia telefónica, deba primero fortalecerse la pena que significa suplantar una identidad. Y tercero, los temas también de control de las empresas privadas, ¿verdad? Respecto a la identificación de esta persona. Ahí lo que hacen es una suplantación, drenación de capitales. Utilizan la tecnología, obviamente, para poder vaciar sus cuentas bancarias, y de ahí nadie es responsable de esto. Esto es lo Pero peor. te das cuenta cómo es que al final pienso yo, y aquí ya adelantándome un poco a hipótesis y lo que uno podría pensar, es que están metidos en todas partes, se organizan, que es hacker, que tienen la forma de operar y esto se convierte en un ciberdelito, ayuda interna. Sí. Y bueno, entonces, para terminar esta etapa, ¿qué más nos hace falta en Guatemala para poder combatir el ciberdelito de frente? Número uno, que el Estado le dé prioridad al ciberdelito, que se pueda sancionar más penalmente esas modalidades delictivas, y la información en prevención de cómo los ciudadanos podemos nosotros cuidarnos de no ceder información, de no permitir. Por ejemplo, hay tantas aplicaciones que te mandan invitaciones en WhatsApp, fingen que el mismo usuario de WhatsApp central te pide una corroboración de información. ¿Cierto? Eso pues nunca va a pasar si tú le das sí o no. Igual han entrado a tu dispositivo y te hacen muchísimo daño. O sea, evitar cualquier autorización de aparentes aplicaciones, servicios o ofertas. O sea, ni sí ni no. Exacto. Te da la opción sí o no. Ninguna. Ninguna de las dos, porque cuando tú lo estás activando, ellos están ingresando a toda tu información claves, porque también hay un estudio previo también a quién van a afectar. Entonces, básicamente eso. Mira, por aquí tengo información de parte del equipo de 360, donde se me notifica que en el Congreso de la República, desde 5 de marzo, más o menos, ¿no?, está esta iniciativa que tú también mencionabas al inicio del programa para aprobar la ley de ciberseguridad. ¿Qué opinas de este proyecto? Esta es muy importante. Nosotros estuvimos en el año 2021-2022 apoyando parte de la búsqueda de acciones que dañaban el fisco, dañaban a la integridad de las personas en el cibercrimen, y así es como también se proponen nuevas modalidades delictivas que puedan digamos, abarcar las diversas modalidades de cibercrimen. Esta es una iniciativa de ley que es importante tomarla por algún bloque legislativo, algún diputado que pueda impulsarla y que tiene una base importante. Es lo que hablábamos. ¿Qué debe hacer el Estado? Es legislar, darle potestad sancionatoria al sistema de justicia para que el que lo está haciendo ahora acá en Guatemala, quien lo hace ahorita sabe que no tiene ni siquiera pena, no está ni siquiera concebido como delito esa acción ciber. Entonces se sienten tranquilos. Totalmente impunidad. Y esta propuesta de ley, se hizo un estudio muy profundo también por expertos y por víctimas que contaron sus casos, y entonces enmarca una modalidad de delitos para que todos estos criminales del cibercrimen ya puedan ser alcanzados por el sistema de justicia. Eso es fundamental, esa iniciativa de ley que pudiera ojalá pasar a lecturas y aprobarse lo más pronto posible. Entonces, ¿crees que sí puede ser efectiva para enfrentar esta no amenaza, porque ya es una realidad la que vivimos? Así es una propuesta de ley bastante importante y que estudió toda la fenomenología criminal del cibercrimen que hay en Guatemala, en Latinoamérica, y que la está plasmando ahí para que sea agregada al Código Penal guatemalteco.
Ya dejamos la parte del ciberdelito, pues hay que leer. No sé, ¿dónde podemos encontrar este proyecto de ley? Mira, está en el Congreso de la República, tiene la página web, tiene un área de iniciativas de ley. Hay que buscarla, si tienes el número ahí, perdón, ¿no tienes el número? ¿No dice? No dice, pero lo vamos a buscar y lo vamos a compartir, al menos en mis redes sociales. Ya saben que esto es importante porque... Para poder impulsarlo. Claro, impulsar para entender y para saber qué podemos esperar, ¿verdad? Y luego solicitar, porque podemos solicitar, los diputados son nuestros empleados, los empleados. Y eso no es denigrar, yo soy empleada, muchos somos empleados y es importante que entiendan que también tienen que escuchar al pueblo de Guatemala y actuar. Las extorsiones. Yo decía al inicio que este es un tema bastante delicado y complejo. Hablamos de los imitadores y decía, al final, extorsionistas o imitadores están poniendo en una situación muy delicada a las familias, a los emprendedores, a los comercios enteros. ¿Qué está pasando con esta situación de las extorsiones que cada día pareciera que están más listos y preparados que incluso las mismas fuerzas de seguridad? Sí. A esto hay que llamarlo por su nombre. Creo que los niveles de impunidad, de desangramiento de la sociedad guatemalteca nos ha rebasado. Y el Estado, en nuestra opinión, debe de priorizar como amenaza para la nación, para el Estado de Guatemala, el fenómeno de extorsión. O recuperamos las cárceles, o construimos una cárcel por medio del Estado, o hacemos una alianza público-privada y hacemos una cárcel, porque aquí hay que decirlo, El Salvador nos enseñó y nos demostró que siendo un país más pequeño en capacidad de infraestructura, en capacidad financiera, en 8 meses construyó una cárcel para 50,000 personas. Entonces nosotros no podemos esperar que las mujeres que sostienen la economía de este país, que salen a trabajar, a vender su jugo de naranja en una esquina del país para ganarse 100 quetzales al día, cuando bien les va, sean extorsionadas con la mitad de siendo y sean asesinadas. Lo que tenemos que hacer, Susana, son 2 temas. Combatir la extorsión con todo el rigor de la ley, construir una cárcel en donde tengamos la seguridad que no seguirán mandando desde las cárceles. Y algo importante, que esto es importante que lo sepa el presidente de la República, Leonardo Arévalo, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a quien conozco. Tenemos que prevenir. Aquí hay un fenómeno del relevo generacional, Susana. Te lo coloco así. Explícame eso. Ajá. Podemos capturar 400 extorsionadores en 24 horas. Y si tú quieres, 100 sicarios. Pero las pandillas tienen ya la estrategia de tener un relevo generacional, o sea, una cantera de futuros extorsionistas, y esto es triste, en donde adoctrinan a nuestra niñez desde los 5 años hasta los 10 años de edad, donde ese niño no tiene estudio, no tiene salud, no tiene nada. Y esto no está aquí, no está a 100 kilómetros. Y no quiero estigmatizar el lugar, pero es una realidad social que existe en zona 12 de Guatemala. Áreas, algunos puntos del Mezquital, Villalobos, La Esperanza, en donde el norte, el sueño de ese niño de 5 años es ser el jefe pandillero dentro de 7 años. Claro, porque no tienen identidad, además. No tienen identidad. Encuentran con las pandillas y las maras. Así es. Entonces, yo desde el punto de vista de la criminología y de la seguridad es cortar ese relevo generacional. Pero ¿cómo lo vamos a cortar? Es que se la pregunta. Deteniéndolos y yendo por esta niñez de 5 años, no te hablo ni de 10, de 5 años que se está volviendo pandillera. Entonces, ese creo que es el reto de este gobierno, del Estado, y debemos darle prioridad. Recurso económico a la policía, más tecnificación, y que también, Susana, que hay algo importante que hay que decirlo. Se capturan 200 extorsionistas por PNC y por el Ministerio Público. Y los dejan libres. Y en 48 horas el sistema de justicia los deja libres. Sí, y yo sonrío porque es una sonrisa sarcástica, porque digo, no puede ser, estamos como en un círculo vicioso y no es que estemos atacando realmente, yo lo digo de una forma muy abierta y con el respeto que se merecen las autoridades y el mismo ministro de Gobernación, el señor Francisco Jiménez, porque yo hacía una acotación, independientemente que suba el porcentaje o baje, estamos hablando
hablando de un gran costo que pasa a la sociedad y es una factura que se paga con sangre. Es nuestra gente que no puede salir a trabajar tranquila, que si aumentó o no, que si es una percepción, no podemos perdernos en un juego de palabras. Más allá de una percepción, existe una realidad, donde nuestra gente está perdiendo la vida, donde muchos no se animan a denunciar porque dicen que o es un proceso muy lento o hay gente dentro de las instituciones que no se puede confiar en ella, gente corrupta. Yo te digo, he visto el trabajo que hace la PNC, pero nos quedamos cortos, necesitamos más elementos de la PNC porque no nos damos abasto. Mira lo que pasó allá en este lugar donde el niño fue a recibir estudios, en Colomba, Costa Cuca, en Quetzaltenango. ¿Cuántos policías habían ahí? Claro, la reacción está, ya mandaron más, pero ahora está el ejército patrullando, me parece muy bien la PNC, pero en el antes no estábamos. Hablamos de la anticipación. Yo sí creo que se tiene la capacidad del Estado de hacer los mapas de calor, en dónde va a reaccionar el crimen, en dónde hay que llevar la prevención del delito. El ejemplo que tú traes tan trágico, tan triste y que pareciera tan normal ya en la sociedad guatemalteca de que un niño de 12 años esté en el salón de la escuela, otro de 12 años entre con una pistola, le dispara en la cabeza y lo deje sentado en el escritorio. O sea, eso tendríamos que estar exigiendo todos los guatemaltecos y el Estado algo de fondo. Ok, vamos a mandar a Colomba más policía, ejército. Excelente en la redacción. Pero para que ese adolescente, niño de 12 años, haya podido ir con una pistola a la escuela, esto lleva un proceso, Susana, de 3 o 4 años de adoctrinamiento en el tema de pandillas. Entonces hoy no te digo que no, pero entonces hoy salen algunos diputados y dicen, ante esto debemos penalizar y estos niños de 12, 14 años que vayan 50 años a la cárcel. O sea, mucho cuidado con eso y a veces esto no vende, pero tú sabes, yo fui jefe de comando antisecuestros y enfrenté el crimen con mucha fortaleza, pero también entiendo el tema de la prevención. Hay que ir a Colomba, a Costa Cuca, hay que ir a zona 12 al Mezquital, a zona 18. No hay que atacar los síntomas, hay que irnos directo a lo que está provocando, causas. Claro, las causas. Exacto. Tengo que hacer una pausa comercial. Tú hablabas de los mapas de calor, esto significa poder identificar cuáles son las zonas. Así y por qué amarramos el caso de este niño con la extorsión, se lo cuento después de la pausa. Ya volvemos en Susana 360. Es una aventura llena de tropiezos. Ya lo regresé. Ok, pues ahora. ¿Y ahora cómo sabes por qué vamos? No sé, vámonos. Estrategias, enojos. Cale, están haciendo tus tonterías, Oscar. No puedes romperlos. Alegrías y toma de decisiones difíciles. No, ahora me tienes que decir, quiero el chisme. ¿Qué hiciste? Voy a preguntar a cada pareja por quién votan, a quién quieren nominar para que corran por sus vidas. Pero cada una de ellas sacará lo mejor de sus participantes. Abandonados hacia La Ruta del Dragón. De lunes a viernes a las 9 de la noche, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. Nuestras redes sociales: Facebook, TV Azteca Guatemala, Instagram, TV Azteca Guate, Twitter, @Azteca Guate, TikTok, @Azteca Guate Oficial. Nuestra plataforma digital, www.tvaztecaguate.com. TV Azteca Guate, cerca de ti. Ya hablamos de los ciberdelitos, ahora estamos hablando del tema de las extorsiones y trajimos esto a la mesa de la conversación, el caso de este niño que fue atacado con un disparo directo a la cabeza por otro menor que tranquilamente entró armado y sin reparo le ha disparado a quemarropa. Esto en Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango. Y es que yo leía mensajes que me mandan en redes sociales y me pasaban información sobre que esta acción del menor que disparó puede ser un rito de iniciación, que es parte de lo que ellos le piden, y tú hablabas de este relevo, que después estos menores son utilizados por las pandillas, por las maras, para extorsionar. Y entonces, ¿qué está pasando? Porque al ser reactivos estamos descuidando la parte preventiva. Y claro, me imagino yo que los de las pandillas y las maras dicen, sí, se llevan a este menor, por allá tenemos a diputados y a gente que está aprovechando, no estoy generalizando, pero que podría estar aprovechando
aprovechando esta ventana, esta palestra pública para decir, bueno, vamos a endurecer las penas, pero ¿qué pasa con las cárceles? ¿Qué sucede con este relevo que tú decías? Porque se llevan a estos niños, truncan el futuro no solo del que ha sido atacado, también del que ataca, porque hay que decirlo, es una víctima del crimen de las pandillas. Entonces, ¿qué hacemos? Esto estratégicamente pensando. Muy bien, yo creo el aparato de la extorsión hablábamos de la construcción de una cárcel, como es en Estados Unidos, de una alianza público-privada. El sector privado está siendo víctima de la extorsión por millones de quetzales al año. Además de las muertes, lo que compramos en bebidas está cargado del impuesto de la extorsión que están pagando. Ese dinero se suma al valor de lo que tú consumes día a día. Entonces, claro, porque es que esto se traduce en que si yo soy empresaria y sé que me están extorsionando, yo vengo y pago seguridad y esto se va. Pagas seguridad y pagas 50,000 quetzales de extorsión al mes. Entonces, eso encarece también los artículos de consumo. Ir por las cárceles, construir una cárcel para 5,000 personas, creo que Guatemala lo puede hacer, donde tengamos la seguridad que no va a haber comunicación hacia afuera. Segundo, una fortaleza operativa de investigación criminal para poder procesar a estas personas con más sanción penal, que no tenga medida sustitutiva el tema de la extorsión comprobada. Y tercero, el tema de la prevención, que muchas veces al ciudadano no le vende a los de 14, 13, 2 años pena de muerte. Pero tú acabas de decir algo, o sea, el de 12 años que asesinó fue reclutado a los 7 u 8 años por el tema de extorsión, y cuando tú vas a ver ahí no hay escuela, no hay salud, no hay educación, menos trabajo. Entonces yo creo que en áreas como en Colomba, Costa Cuca, no es utópico. En el área de Mezquital, el Estado con todos los ministerios encargados de la prevención del delito podrían quedarse ahí y empezar a trabajar en cortar el relevo generacional, mientras el Estado, en la redacción que hemos estado mencionando, los investiga, los detiene. Pero cuando el jefe de la pandilla diga, ¿de dónde tomo al relevo de mis sicarios, al relevo que cobra? Va a ser casi nada la cantera que tenga ese relevo generacional. Por eso esta posición desde el punto de vista criminológico es muy importante. En la prevención, cortar el relevo generacional. Y por supuesto, con los que ya están asesinando al país, hay que ser con todo el rigor de ley y procesarlos debidamente. Pero tener mucho cuidado de no colgarse políticamente, porque que un niño en un escritorio asesinado, salir a pregonar, sanción penal y 10 años, cuando el poder político es el que ha abandonado la prevención a fondo en el tema de seguridad. Interesante el planteamiento que tú nos das. Quiero hablar también de otros datos duros que tengo por acá, y esto tiene que ver a nivel Centroamérica. La tasa de homicidios es del 17.3% por cada 100,000 habitantes en el área centroamericana y República Dominicana, esto hasta el año 2023. Cuando doy noticias en la mañana, bueno, ya son 40 años, y de esos 40 años, digamos 30. No voy a ser tan crítica, 20, 10, 5, digamos. Una y otra vez estoy hablando de operativos de la Policía Nacional con el Ministerio Público, allanamientos, requisas en las cárceles, y digo yo, celulares, cargadores, arma blanca, etcétera, etcétera, todo lo que funciona dentro, que es para mí como un nido, como un lugar seguro para estos criminales, donde llegan, quedan presos, pero saben que desde ahí van a seguir operando como líderes, ¿verdad? Y haciendo una coordinación completa. Los famosos y benditos bloqueadores de celulares, que yo creo que ahí estuvieron solo de adorno, que no estaban funcionando, que si de repente eran corrompidos los elementos del sistema penitenciario. Entonces yo digo, estábamos en un círculo que vienen, decomisan muy bien las requisas y todo lo demás, pero nos quedamos ahí, porque regresan y de nuevo ellos ya están equipados, que es lo mismo que estoy viendo que sucede con esto de los relevos. Entonces, ¿realmente nos va a funcionar, digamos, esta cárcel que le están haciendo todas las modificaciones en la Granja Penal Pavón, si no me equivoco? Sí, ahí, Infiernito, ¿verdad? Pavón, sí. Que sacaron a todos y que ahora están renovando. ¿Esto será algo positivo o simplemente tendremos como un maquillaje más?
Si no se trabaja a fondo el sistema penitenciario, si no se forman diferentes guardias penitenciarios y si no se les da el respaldo necesario, podemos construir un edificio con blindaje número 7, pero seguirán entrando por la puerta del edificio los celulares. Entonces sí, o se refunda el sistema penitenciario, se empieza con una cárcel realmente modelo, y ese personal de ahí se hacen los perfilamientos necesarios. Y también algo importante, yo he conocido también a lo largo de nuestra carrera de seguridad, recuerdo en Chimaltenango en el año 2012, un joven que es contratado para alcaide, ¿verdad? Un joven de buen actuar, quiso hacer las cosas bien, pero termina asesinado y descuartizado adentro, entregado por los mismos guardias. Lo recuerdo. Entonces, también al funcionario que quiera hacer las situaciones bien, necesita un respaldo por parte del Estado para poder hacer ese cambio. Definitivamente, cuando alguien lo vaya a hacer, el costo para el país también va a ser importante y posiblemente sensible, porque estamos en una guerra ante el crimen, pero un día tenemos que hacerlo, siquiera gradualmente. Si El Salvador ha demostrado que ha tenido importantes avances, veamos qué podemos hacer de lo bueno. Por supuesto, respetando el marco legal y no solo deteniendo porque alguien parezca pandillero. Pero al final del día, bueno, hay muchas cosas que se pueden, violaciones de los derechos que también se han no se puede caer hablado, en eso. Claro. Pero sí, al menos entonces construyamos una cárcel. Coloquemos el personal necesario, porque mientras la extorsión siga, el ciudadano va a seguir siendo víctima de muertes, víctimas de pérdidas empresariales, emprendedores, y va a seguir, digamos, afectando la economía. El Estado debe dar prioridad a la extorsión, Susana. ¿Sabes qué siento yo? Y lo voy a decir no como periodista, no como ciudadana, me voy a ir más atrás, lo digo como mamá, lo digo como ama de casa, y así lo sienten muchos guatemaltecos y guatemaltecas, incluso comunidad extranjera que está con nosotros. Es como estar apagando fuegos, que ves por acá y entonces, el infiernito, vamos a arreglar. Creo firmemente que deberíamos de atacar todos los frentes, porque es que, como tú dices, cierro esta puerta donde están ingresando, pero las demás me quedan abiertas. Hay que hacer un plan estratégico, tomando como modelos países como El Salvador. Yo sé que esto no le va a agradar a muchas personas, pero lo digo porque es un ejemplo de resultados positivos, porque si le preguntas a la gran mayoría de ciudadanos en El Salvador, están contentos. Claro, porque ya se estaba desbordando el tema de las pandillas y las maras. Esto siempre respetando el marco de la ley, como lo has dicho, pero sí debemos de abarcar en una forma general, no ir por pequeñas dosis, digamos. Hay pacientes que están graves en cuidados intensivos que necesitan ser atendidos con un abordaje integral. No solo vamos a curar esta parte, porque mientras curo esta parte del organismo, hay una metástasis, por decirlo así, que se está devorando el cuerpo de la persona. Y ya para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje con respecto? Nos quedan muchos temas en el tintero, pero ¿cuál sería tu mensaje puntual para la población y también para las autoridades de turno? Número uno, para las autoridades de turno es importante, fundamental, colocar la extorsión en la mesa como prioridad, darle los incentivos institucionales para exigirle al policía que pueda respondernos ante esto, y sí o sí construir una cárcel nueva para tener capacidad para que esas personas no sigan delinquiendo. Y tercero, algo importante ahora que viene mucho con esto, está la ley 6015 de la Policía Nacional Civil, Susana. Es una ley que va a darle al policía capacidad de actuar. Sí, ahora tienes un policía que te defiende una extorsión en un tiroteo, se lo lleva y se va preso. Se va preso, entonces por eso no quieren ni siquiera sacar el arma. Entonces, ¿qué esperamos? Tenemos que darle un marco legal a la autoridad para que pueda... Para respaldarlo. Respaldarlo. En el Congreso de la República está esa iniciativa que va bastante avanzada. Y segundo, como ciudadanos, seguir denunciando, buscar las
forma de poder denunciar, y ahí sí a las autoridades que esas denuncias que hagamos nosotros sean atendidas para tener credibilidad, porque si uno denuncia, no te atienden y te dejan olvidado, entonces el crimen se beneficia porque no hay una cultura de denuncia, porque sé que no van a haber resultados. Creo que por ahí va el tema. Y a los señores jueces, es importante que el trabajo que se hace bien de la policía, del Ministerio Público en el tema de extorsión pueda ser bien valorado y que no hayan medidas sustitutivas que no deban haber, porque esa persona que está siendo detenida mañana vuelve a asesinar a un guatemalteco. Y claro, ahí funciona muy bien la presunción de inocencia. Digo yo, aunque los atrapan con las manos en la masa, como se diría coloquialmente. Importante tener en cuenta todos estos temas. Te agradezco muchísimo el tiempo. A ti, Susana, muchas gracias. Gusto de... Un placer. Que Dios te bendiga. Gracias. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Ya saben que también los leo en redes sociales. Si tienen preguntas, si hay inquietud o necesitan que abordemos otro tipo de temas aquí en 360, pues bueno, las puertas están abiertas. Que Dios los bendiga. Un abrazo y será hasta la próxima. Los contenidos y opiniones del siguiente programa